necesito de ti. Sumérgeme en un día de contigo. Necesito encontrar que soy tu corazón sediento de ti. Sumérgeme en el nombre de Cristo. Necesito encontrar que soy tu corazón sediento de ti. Sí, Señor Jesús, sumérgenos esta mañana. Sumérgenos, Señor, sumérgenos con tu Santo Espíritu de Dios en este lugar, Señor. Sumérgenos para que la gloria que hoy estás esperando sea mayor que la primera. Sumérgenos para ver cosas mayores para tu gloria en este tiempo, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Padre, porque yo sé que hace más de 2000 años llevaste la carga de nuestros pecados para que podamos ser parte y partícipe de las bendiciones de tu reino. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Padre, porque sabemos que grandes cosas van a traer en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias una vez más, porque aunque seamos pocos, sabemos que hay hambre. Señor Jesús, hoy vemos un tiempo donde la humanidad persigue otros afanes, pero yo sé, Señor, que esta palabra servirá y servirá demasiado para cambiar corazones y vidas. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias una vez más. Amén y amén. Bueno, bendiciones a todos. El Señor los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. La verdad que estamos contentos, gozosos, porque a pesar que estamos prácticamente a casi a mitad de mes, cuando nos despedimos ya vamos a estar ya pensando en cómo comprar un pipollo para diciembre. Ya con eso decimos todo. Así que lo que me cuesta creer, porque le dije algo a la hermana Wendy ayer cuando estábamos en el evento que fuimos a participar. A propósito, se habló mucho del Espíritu Santo, que es una prédica bien bonita, lástima que nos transmitieron para poder pasársela, porque hoy vemos que habló el pastor de ateos cristianos. O sea, imagínate lo que va a decir. Son personas que dicen todo gloria a Dios, aleluya, amén, pero en la práctica no lo creen. Entonces es increíble. Dije, cuando dijo ateo, yo me pegué un susto porque dije, si en el cristianismo no existe el ateísmo, pero resulta ser que es cierto. Hay gente que puede ser la que tenga, qué sé yo, la mejor disposición para hablar, hasta para hablar lengua, pero no creen en el poder de Dios. Eso es increíble. Estuvo muy bueno. La próxima lo vamos a invitar para cuando venga a esos eventos, porque son eventos, la gente no para. O sea, a mí me sorprendió ayer que una señora que andaba con eso, con tipo, ¿cómo se llama? No es para caminar, viene con rueditas. Viene con rueditas, danzando ahí la señora. Y nosotros que tenemos dos piernas, en vez de levantarnos, nos quedamos quietos. Ay, Dios. Bueno, solamente un anuncio nomás y un recordatorio. Si me debes cortar la transmisión después, te voy a dar la señal. Hoy ya te ponemos a servir. Hoy no está la camarógrafa, con eso te digo todo. Pero hoy los niños vienen inteligentes con la tecnología, no podemos pedir más. Bueno, no faltar a la casa de oración como siempre. Mañana
profética, en el aspecto donde vamos a estar declarando milagros por nuestra vida. ¿Cuál va a ser el requisito? Venir con un corazón disponible y declarar en el altar que ese milagro se va a desatar. ¿Amén? Así que vamos a hacer un acto profético porque como estamos cerrando el mes, queremos declarar que esos milagros, que esas peticiones que vos metiste en la urna se empiecen a cumplir. Así que no seamos, como dijo el predicador de ayer, no seamos cristianos ateos, no desconfiemos de la palabra de Dios, porque hay un problema hoy. Y yo vengo a predicando siempre, perseguimos mucho el milagro, y no está mal que lo hagamos. Pero si nosotros no aprendemos a ser perseverantes en las cosas de Dios, va a ser imposible que el milagro venga. Ayer hablamos de las distracciones, las consecuencias de las distracciones, y yo volveré a tocar eso. Si vos querés un milagro, si vos querés algo que Dios haga en tu vida, vas a tener que orar. El secreto es la oración. Pero no una oración esa, hola Señor, bendíceme y se terminó. No esas oraciones de 2 segundos que duran, sino una oración de calidad con el Padre. Puede ser 5 minutos, puede ser 10. Una oración que tú empiezas poquito a poquito a crear esa disciplina de orar con él. ¿Amén? Yo sé que acá todos lo hacen, no podemos exigir más, pero lo que está del otro lado lo tenemos que decir, porque entonces después de esta transmisión otros verán y los vamos a motivar de alguna manera. Bueno, también con decirle que vamos a preparar el próximo mes, vamos a empezar a hacer oración y ayuno. ¿Cómo puedo hacer el ayuno? Voy a poner en práctica algo nuevo. El ayuno no significa dejar de comer. Aclaro, porque hay gente que dice ayunar significa dejar de comer. ¿Me entiendes? Y nada más. El ayuno es oración y privar aquellas cosas que te pueden distraer al momento de estar con el Señor. Entonces vamos a ayunar, vamos a orar por el evento. ¿Cómo pueden hacer? Como ustedes mejor sientan cómodos. Pueden hacer un ayuno Daniel, pueden hacer un ayuno. Bueno, vayan a ver la Biblia, hay un montón de ayunos que ustedes pueden hacerlo y poder acompañarnos en este evento que se aproxima, porque yo siento, anoche estaba soñando que 15 personas en el sueño, y yo sé que se va a cumplir 15 personas que estaban ahí aceptando que sí. Pero ¿qué es lo que yo dije? Pero ¿qué quiere el Señor? Que ayude y ore. Porque esto es un reto, no para mí ni para ustedes, sino para el Señor. Hay un problema, que nosotros hemos todos por idolatría al pastor. Y yo quiero ir desmenuzando eso a ustedes también, porque yo soy un mortal más entre medio de ustedes. Así que van a decir, aparece Dante Gebel. No, la diferencia es que yo acepto ser pastor y él no. Esa es la diferencia. Bueno, y el 31 no habrá casa de paz. Si van a venir, ay, va a haber casa de paz, no va a haber casa de paz. Ya saben dónde tienen que ir, ya no va a haber. Y si alguien llega a preguntar el día antes, ¿va a haber célula? Díganle que no va a haber por motivo de un compromiso, nada más. Así que no se preocupen. Ese día vamos a celebrar algo grande. Como decimos en Argentina, a tirarte la casa por la ventana. Yo no sé cómo harán tirar una casa por la ventana. Habría que ver. Bueno, vamos a pasar a la palabra del día de hoy. Empezamos el jueves con la temporada Los Gigantes que tenemos que vencer. Yo siento que ¿cómo sintieron el tema del día del juego? Lo sintieron fuerte. Entonces, este va a ser más ácido que el del juego. Así que vuelvo a decir a los que están en las redes sociales, no apto para cardíaco, emocionalista, ni nada por el estilo. La prédica, a ver, la palabra del Señor tiene algo. Es rica, dulce, pero al mismo tiempo es
exhortadora, y si te tiene que pasar por fuego, como dice el caso del copero, hasta que te nos vaya todo lo malo, así va a ser. Por eso yo dije a algunos, la palabra de Dios no es para emocionalistas. Si querés ir a ser emocionalista, allá en San Salvador hay un montón de eventos, vas a quemar pisto innecesariamente, cuando la palabra de Dios es gratuita, tenemos la bendición de escucharla e incluso de leerla. Así que, si tienen ganas de gastar ahí es su pisto, no el mío. Disculpe la broma que hago, pero es la verdad, porque hay gente que dice, no, ya está empezando a hablar del... A mí antes de pasar la palabra, yo vi un meme, no sé si ustedes vieron, el pastor, gloria a Dios, sobre esta iglesia próspera, y cuando empezó a tocar, a exhortar a la iglesia, mejor me voy, aburre este pastor, solito quedó predicando. Por eso la palabra de Dios no es para cobardes, sino para los valientes del Padre. Amén. Quiero que busquen en el libro 2 de Samuel, capítulo 21, del 15 al 17. Segunda de Samuel, capítulo 21, del 15 al 17. La palabra se lee de la siguiente forma. Volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, pelearon contra los filisteos, y David se cansó. Y Silubo, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sabia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apaguen la lámpara de Israel. Gracias, Padre, por esta palabra poderosa que vamos a compartir hoy. Yo sé, Señor, que algo grande nos va a demostrar en este mensaje, y yo sé que será para edificación de nuestro espíritu. Gracias, Señor. Gracias, mi Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Voy a tomar los 5. El tema de hoy le puse los gigantes que David no pudo vencer. Así puse el tema. Todos sabemos que la historia maravillosa de fe y valentía de David y Goliat, de cómo ese joven de pastor se pasó al frente a un gigante de más de 3 metros con una piedra y una honda. Pudo derrotar al gigante filisteo porque peleaba sus batallas en nombre de Jehová el ejército. Pero en este texto que hemos leído, para comenzar podemos ver el momento en el cual David se enfrentó a otro gigante llamado Isabit-Nebot, y ya no era aquel joven pastor de ovejas, sino que era el rey de Israel y ya un hombre adulto de casi 60 años. Pero podemos ver el resultado de la batalla, que fue totalmente diferente a su batalla contra Goliat. No pudo vencerlo, tuvo que llegar uno de sus valientes para defenderlo y matar al gigante. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros nos ponemos a ver que David era aquel joven que cazó una piedrita y le pegó al gigante. Y sabemos perfectamente que David siempre fue un hombre de guerra. O sea, toda la vida pasó de guerra en guerra. O sea, me imagino
¿Cómo habrá estado las esposas en ese tiempo? Que no le dedicaba atención, no le dedicaba nada por dedicarse a expandir el reino a más tierras. Recuerden que el propósito de Dios en ese momento era expandir Israel y liberar de sus enemigos. Pero ¿qué pasó? Ya David no era, yo creo que aquello que en algún momento sentimos que la juventud se nos escapó, ya no sentimos, qué sé yo, la misma fuerza. O sea, por ejemplo, ahora dormimos más y antes cuando éramos jóvenes nos tenían que rogar a los pobres padres que dormamos. Sería dormir, o sea, dormir y no dormíamos, éramos caprichosos. Ahora son las 9 de la noche, ya siendo adultos y estamos durmiendo. Y cuando son las 6 de la mañana, ay, no quiero dormir un rato más, ¿me entiendes? O sea, porque ya el cuerpo no es el mismo. Capaz antes te gustaba correr, ahora ya no sentís la misma agilidad para correr. Sigo. Me imagino antes vos levantabas un fajo de leño de 8 o 9 rajas, no, tampoco la exageración, pero y ahora apenas podés levantar uno porque tus fuerzas ya no son las mismas que eran antes. No sé si así ustedes sienten. Yo también lo siento así porque yo antes, cuando era más joven, bueno, tengo 34, ya no soy viejo todavía, pero cuando yo estaba levantando esto, yo antes lo levantaba con más facilidad. Ahora, con 34 me cuesta levantar esto. No me quiero imaginar cuando llega a 60, 70, que es la edad más complicada. Y no hay nada. Cuando uno va llegando más viejo, aparece un centenar de enfermedades que ni vos te explicás dónde salieron. No sabés dónde empieza la presión alta, empieza. Antes te engripabas un día, ya te recuperabas y ya estabas nuevo. Ahora estás una semana en la cama y no sabes cómo salir de ella. Entonces pasó lo mismo con David. David no era el hombre que todos los hombres de Dios estaban acostumbrados a verlo. Antes me imagino que mataba con facilidad a los gigantes, ahora no. Le costó, este último le costó. Si no hubiese sido por esos hombres que peleaban con David, yo te aseguro que David moría. Porque ¿qué es lo que ellos tenían miedo? Que mataran al rey y se terminara apagando el fuego de Dios en la nación de Israel. Lo mismo pasa hoy. Nosotros hoy sentimos que estamos desgastados ante tantos problemas, no reposamos ante Dios, y acá viene lo peor, y sentimos que ya nos volvemos más inútiles. Y en esta prédica hoy quiero que aprendas poco a poco a vencer esas cosas que te vienen pidiendo hasta el día de hoy. Porque imagínense, en esta historia podemos encontrar algunos gigantes que David no pudo vencer. No solamente David, primeramente vamos a reflexionar algunos detalles más importantes de esta historia. David no tuvo solamente gigantes físicos, sino también gigantes en su vida. Fue el caso del rey Saúl, el caso de su hijo Absalón cuando lo traicionó. O sea, David no tuvo un solo gigante físico, sino también espiritual. Cuando lo querían sacar del reino, el gigante del adulterio, la fornicación, y para el colmo, para completar la desgracia, como uno dice, termina matando al esposo de la mujer para que no la maten a la Betsabé. O sea, son muchos casos que David tuvo que enfrentar y no los pudo detener, no los pudo vencer. Entonces lo mismo pasa con nosotros. Hoy pensamos que no podemos soltar la adicción de la pornografía. Disculpen, creo que eso es lo que está ahora más circulando. Y está ocupando, para aquellos que no saben, el primer lugar. ¿Saben dónde está ocupando la cocaína ahora? En tercer lugar, el alcohol segundo y la pornografía en primer lugar, como enfermedad de adicción. Y sentimos que no podemos salir de esa adicción. Entonces, ¿qué hacemos? Nos sentimos derrotados. Pero Dios quiere pero Dios manda a sus ángeles para que vos salgas de eso.
Dios quiere sacarte de todas aquellas cosas que te vino frenando hasta ahora. Si no pudiste vencer esos gigantes que tanto te vino frenando hasta ahora, el Señor te está diciendo: yo voy a enviar legiones, ángeles, para que ustedes puedan ser victoriosos en este tiempo, dice el Señor. Porque el Señor quiere que vos seas una persona en victoria. Quiere ser como David. ¿Por qué? Imagínense lo que pasó a David. No pudo vencer ese gigante. Pero Dios puso esos servidores, esos valientes que estaban peleando en la guerra y dijeron: de ahora en adelante no vas a pelear más la guerra. Vamos a cuidarte. Porque sos la esperanza del pueblo de Israel. Lo mismo hizo Jesús con nosotros. Jesús, la diferencia es que sí venció todos los gigantes que le aparecieron. Me van a decir: ¿cómo? Si Jesús no se enfrentó a gigantes ni armas. No, Jesús se enfrentó a gigantes demoníacos que estaban en este tiempo. Jesús se enfrentó a las tentaciones de no querer llevar, porque el demonio no quería que llevara la cruz. Porque sabía que si llevaba esa cruz, se le terminaba la fiesta al desgraciado este. Disculpe que le diga desgraciado al diablo, pero es bastante desgraciado en el aspecto de que él no le gusta que vos vivas en victoria. Por eso yo quiero hoy, en este tiempo, que vos empieces a entender que es tiempo que empieces a vencer esos gigantes antes de que esos gigantes te terminen aplastando. Amén. Satanás esto es fenomenal. Satanás no dejaba de enviar gigantes en nuestra contra. Tenemos que estar seguros de que aunque hayamos tenido grandes batallas y grandes victorias en nuestra vida, no será la última que la enfrentemos, pues Satanás siempre levantará gigantes para derrotarnos, y quizá vencimos a los gigantes quizá vencimos a los gigantes llamado alcoholismo, pero levanta otro gigante, la escasez. Levanta otro gigante, la enfermedad. El otro gigante, la infidelidad en los matrimonios, etc. Hay gente que dice: no, ya soy cristiano, ya se terminó todo, se me fueron todos los gigantes. No. El partido recién comenzó si nadie sabía. La guerra recién comenzó. Ganaste una batalla, pero no ganaste la guerra por completo. Hay gente que piensa: ya salí del vicio. Pero qué sé yo, no se te fue el chisme de la boca. No se te fue la gana de murmurar contra tu pastor o contra tu líder. No se te fue, disculpe que lo diga así en forma fuerte. Porque el diablo siempre va a mandar un gigante nuevo. O ustedes piensan: no, el pastor ya no tiene gigantes. A mí el diablo me manda, no uno, me manda una docena todos los días. ¿Y cuáles son los gigantes que el diablo me manda? La paciencia. Seguro, ahora con esto de la boda que voy a tener, y me voy a, gracias a Dios, casarme el 31, el estrés, porque estamos todavía que nos faltan cosas, imagínense, y el diablo me manda otro gigante, los compromisos con la iglesia, otro gigante, porque para que yo me desespere. ¿O ustedes creían que yo estoy en la gloria cantando alabanza y orando? Hay gente que piensa que nosotros ya somos intocables y somos los más golpeados, y más si estamos en el servicio del Señor. Lo mismo puede pasar en tu vida, capaz, escasez, seguramente hoy hiciste el canante de tamales y no vendiste ninguno. Me imagino te levantaste temprano a hacer café para sorprender a tu esposo y en vez de decirte: gracias mi amor, te amo, le dices una grosería. Disculpe que sea duro. Creo que sí hay caso de eso. O seguramente
aparece ese gigante diciendo, vas a tener tu casa, vas a tener tu casa. No salió de la casa, te pusiste todo loco y no vengo más a la iglesia porque ya. No, así es el diablo. ¿O ustedes creen que la gloria que ustedes están viviendo la obtuvieron tan fácilmente? No. David no enfrentó a un gigante, enfrentó a varios. ¿Por qué? Porque el diablo decía, este pueblo tiene que caer algún día. Y como el diablo sabía que David estaba viejito, ya se había mandado unas cuantas por ahí, ¿me entienden? Porque ya había adulterado todo. Y con el diablo, no, pero voy a tratar de hacerlo caer. ¿Por qué? Porque David tenía algo que a veces nosotros no tenemos. Que David era una persona, no solo ungida, sino una persona que siempre buscaba agradar el corazón de Dios. Por eso David se lo conoce mucho, por los libros de Salmos. Pues yo creo que el primer ministro de alabanza para mí fue siempre va a ser David, porque me imagino largas noches tocando el arpa, glorificando el nombre de Dios, porque él sabía que ese lugar no se merecía. Esa era la ventaja de David. Y esa es la desventaja que nosotros tenemos, que no alabamos el nombre de Dios. Cuando aparece un gigante, ¿qué hacemos nosotros? Retrocedemos. Y ese gigante no es el gigante físico que podemos pensar, sino son gigantes que pueden ser problemas económicos, problemas matrimoniales, problemas, me imagino, con el trabajo, problemas con un compañero que te quiso poner mal con un jefe, o algún hijo rebelde, o algún familiar que se metió en tomar y no quiere salir del vicio. Eso capaz de ser tu gigante, o de un padre que, qué sé yo, antes era mujeriego y tenías que lidiar con todo eso. Perdón. Entonces, esos son los gigantes que tenemos que lidiar los 365 días del año hasta que tengamos que ir a la presencia de Dios. Hay gente que piensa que ser cristiano ya ganamos el mundial. Para ganar un mundial se necesita ganar 7 partidos. Y te aseguro que ganaste el primero, pero el segundo lo vas a perder. Y ahí se terminó tu chiste, como uno dice. Entonces eso es lo que tenemos que estar preparados siempre, hermano. David, por ejemplo, ya estaba viejo, ya no podía, pero Dios mandó a esos valientes a protegerlo para que el pueblo de Israel no se apagara. Amén. Por siempre tenemos que estar preparados para enfrentar con valentía y con fe los gigantes que vengan de nuestra vida, confiados de que Dios es más grande que cualquier gigante que enfrentemos. Acá quería yo llegar. Hay un problema, que nosotros somos algo orgullosos. Disculpe que lo diga así. ¿Usted es orgulloso? Sí. Y lo sigo trabajando. Porque a veces el orgullo puede ser una piedra de tropiezo en tu vida. Y en vez de decir, no, hacemos algo que a veces es inusual. No, yo voy a solucionar el problema. Yo voy a hacer eso. ¿Qué va a terminar pasando? Vas a empeorar más las cosas. Disculpe que lo diga así. Cuando buscamos a Dios y le pedimos la dirección de Dios, es capaz de ver la solución a buscar para que ese problema deje de persistir. Te aseguro que Dios te va a dar la fuerza para derribar esos gigantes que te estaban impidiendo avanzar. Te aseguro que el Señor en este tiempo te está dando las herramientas para que vos no sigas pasando por ese desierto, por esos gigantes que te quieren derribar, que te quieren destruir. Pero no buscamos a Dios. Ese es el problema. No hacemos con fe. ¿Qué hacemos? Más los hombres. Disculpe, gracias a Dios no los niños no los hombres. Los niños no. ¿Qué hacemos los hombres? Tiene un problema. Ahí vamos. Todo inflado al pecho. Y te aseguro que lejos de solucionar, la complican más. Porque a los hombres nos gusta hacernos los. Disculpe, guapo no significa hermoso, significa
significa pariente en Argentina. Aclararle eso. Hacemos los guapos, los machos. Y después, ¿qué termina pasando? Terminamos diciendo, amor, ¿sabes? Por favor, ayúdame. Yo conozco un hombre que se hacía el macho con el tiendero, pero cuando el tiendero venía a cobrarle, mandaba a la mujer para que vea la cara por él. ¿Te das cuenta que somos machos cuando nos conviene? Entonces, van a decir, ay, el pastor feminista. Y el feminismo me da lo mismo, porque yo solamente sigo lo que el Señor a mí me entrega. Yo sigo lo que a mí me direcciona en este tiempo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tenemos que aprender a tener fe en medio de estos gigantes y saber y salir con valentía para lograrlo, vencerlo. Porque el problema que es que el diablo no va a tolerar que vos estés buscando a Dios y te va a meter uno arriba de otro para ver hasta dónde vas a llegar el momento de caer. Pero yo te voy a decir algo, cuando nosotros nos mantenemos firmes en los principios del Padre Celestial y la fe tuya es inquebrantable, ningún gigante va a poder pasar por encima tuyo. Ningún gigante te va a venir a robar la paz. Ningún gigante te va a venir a destruir tu familia. Ningún gigante te va a venir a destruir lo que Dios te dio por bendición. Por eso yo estoy diciendo en este tiempo de que hay que perseguir a Dios siempre en las oraciones, orar por Él, clamar por Él. Porque ante el menor problema va a aparecer un gigante. Hay gente que se frustra porque no sale de ese milagro. Se frustra porque le dijeron que este año va a ser el mejor y no le salió. ¿Por qué? Porque un gigante le cayó y fue motivo suficiente para retroceder. Uno de los problemas que tuvo el pueblo de Israel eran malos cuando se enfrentaban a tropas y ejércitos. Pero cuando vieron al gigante, el miedo les invadió, se olvidaron que Dios existía y lo peor, cuando le decían, te vamos a ofrecer la hija de Saúl. Cuando yo leí esa, van a pelearse todos por la hija de Saúl, y que no, ni así los movieron los tipos, porque tenían más miedo de enfrentar al gigante que la bendición que podía recibir. ¿Quieren saber quién se terminó quedando con esas bendiciones? El mismo que casi lo matan en una guerra, David. ¿Por qué? Porque David tenía un propósito y David perseguía el propósito y David era un convencido de que ese gigante no representaba una amenaza. Y él decía, a mí me encanta cuando él le dice a Goliat, tú has ofendido al rey de reyes, a Jehová de los ejércitos. Y lo enfrentó. Y lo peor, con una piedra lo venció. Lo mismo pasa hoy. Nosotros cuando vemos que quieren intentar apagar el fuego del Espíritu Santo y lejos de decir, no voy a permitir, diablo, vos no tenés parte ni razón en mi vida, no te quiero en mi vida, fuera de aquí, y lo empezás a sacarlo afuera. Pero ¿qué hacemos? ¿Tiene el problema? El diablo. No vas a poder. No vas a poder. Y nosotros lejos nosotros de decir, salir de acá, más lloramos, más nos deprimimos. Entonces aprendamos a buscar la presencia del Padre. Amén. Sigo. Primer gigante, la autosuficiencia. Me van a preguntar qué es eso. Cuando uno se cree que no necesita de nadie porque eres autosuficiente con él mismo. Le aclaro ese punto. O sea, que él se cree la última Coca-Cola del desierto, traducido en salvadoreño. Podemos ver a David que vino a enfrentar a ese gigante de una forma muy diferente a la forma que enfrentó a Goliat, el filisteo.
y vio a él ya siendo un rey y un guerrero de mucha guerra, un hombre victorioso. Y seguramente David estaba tan acostumbrado a las grandes batallas, ya era un experto en derrotar grandes enemigos. Por eso su corazón estaba muy confiado en su experiencia, en su valentía, en su fuerza. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros creemos que la vamos a hacerla porque creemos que no necesitamos de otros. Y el creerse autosuficiente es el peor error que un cristiano puede cometer. David pensó por su experiencia militar, por haber peleado con un centenar de gigantes, de que él decía, no, ya la tengo, como hacemos los argentinos, ya la tenemos ganada. Y te aseguro que van a la cancha y pierden por goleada directamente. Entonces, el problema de David se confió de su experiencia, no se confió de lo que Dios quería hacer, no se confió de lo que Dios podía darle la batalla. David se confió tanto en él mismo que se olvidó de que Dios estaba en el asunto. Y esa confianza casi le cuesta la vida. A veces nosotros confiamos la cantidad de tiempo en el ministerio, confiamos mucho que la sabemos todas. Hay pastores y líderes que piensan que ellos saben más de Biblia que los que vienen ahora. Y quiero decirle algo, la experiencia no te va a determinar a ganar las batallas, a vencer a los gigantes. Hay gente que piensa que porque se comió 5 años en un instituto, piensa que la tienen ganada. Y no es así. Acá nos tenemos que mover con la presencia de Dios, no con la experiencia. Porque la experiencia, así como la tenés, hoy puede irse para otro lado. Por eso hay veces que confiamos más en nosotros mismos que en la dependencia del Rey, del Rey. Y ese es un problema que tenemos que vencerlo ahora mismo. Me van a decir, sí, pero yo necesito trabajar. Yo sé, pero no tenés que ser orgulloso y pensar que vos sos el único que la podés hacer toda. El único que hace es el Padre y nadie más. Si vos te confiaste en tu experiencia, en los tiempos que te vas congregándote en la iglesia, te aviso que estás mal. Yo tenía ese problema como líder hasta hace 3 años. Ay, yo la sé toda. Ay, yo la tengo más sabida que todos esos otros que están allá. Vino un proceso y casi me costó la vida también. Vino un desierto, un gigante más grande que esta casa, podríamos decir. Y perdí todo por creerme el autosuficiente. No morí porque Dios sabía que tenía un propósito, pero por creerme la más de sabio que todos los demás de las metros cuadrados redondas. Así me costó la vida, hermano. Se lo digo por experiencia. Mi experiencia no es lo que me va a determinar vencer al gigante, sino la dependencia absoluta hacia el Padre Celestial. Hay gente que se confía tanto en sus talentos que se olvidan que esos talentos son de Dios. Esa fuerza y esa experiencia son de Dios. Y todo lo que tenés es de Dios. Por eso, David pensó que la tenía cocinada y se terminó quemando él solito. Y si no murió, es porque Dios tuvo tanta misericordia de David que mandó a sus valientes a que no muriera. Porque el pueblo de Israel veía a David como un profeta más, como un guerrero que peleaba las batallas del Dios viviente. Lo mismo te voy a decir a vos, no pienses que porque estás solo en medio del desierto vas a perder todo. Tienes un Dios vivo y ese Dios vivo te va a mandar ángeles, te va a mandar gente para que te levantes en esta temporada. Cuando alguien te decía no vas a seguir en el mismo lugar, te manda esos valientes a decirte ánimo, levántate, porque el Dios tiene un gran propósito en tu vida.
pero aprendamos a depender de Dios y no de las experiencias. Sigo. Pero vemos cómo enfrentó a ese gigante llamado Goliat cuando era solamente un joven. Pero los resultados de ambas batallas fueron diferentes. Contra Goliat fue una gran victoria y contra David casi le cuesta la vida, que es lo que estábamos diciendo. Eso debemos hacer reflexionar a cada uno de nosotros, que cuando debemos sentirnos tan expertos, tan preparados, tan fortalecidos, que llegamos a pensar que no necesitamos, y acá viene lo que estoy diciendo, que no necesitamos a Dios para pelear la batalla. La palabra de Dios nos deja bien claro. ¿Qué quiero decir con esto? Si te crees experto, estamos mal. Si te crees sabio, estamos mal. ¿Quieren que le diga algo? Dependan de Dios, no de tu experiencia. Sí, obviamente vamos a tomar experiencia con todo lo que vivimos hoy en día. Pero ¿sabe lo que quiero decir con esto? No te vanaglories. Porque esa vanagloria de las experiencias te van a conducir a tu muerte espiritual. No te creas autosuficiente y no te creas que sin vos nadie puede hacer nada. Confía en el Padre y el Padre te dará la victoria. Amén. Segundo gigante, la confianza en los hombres. Esta es fenomenal. Me va a decir, ay, está hablando de hombres. No, no estoy hablando de hombres, estoy hablando de las personas al lado, porque confiamos mucho en las personas. Ese es el problema. David solamente no se sentía confiado por su valentía y por su experiencia. David se sintió confiado para pelear con ese gigante que venía acompañado de sus siervos. Y esos siervos eran llamados los valientes de David. Hombres valientes y expertos para enfrentar y matar gigantes. Aunque sus siervos pudieron vencer al gigante que estaba atacando a David, para ellos fue una gran victoria, pero para David fue una terrible derrota. Nosotros debemos reconocer que para enfrentar batallas en nuestra vida, nuestra confianza debe estar puesta en Dios y no en los hombres. Hay un problema hoy, que nosotros entregamos todas nuestras cargas, nuestros problemas a los hombres y pensamos que esas personas nos van a traer soluciones. Estuvimos primero hablando de la autosuficiencia, que vos te creías el experto. Ahora hablamos de la confianza hacia los hombres. Nosotros confiamos tanto en el que está al lado, no se vaya a agarrar con el que está al lado tampoco, está claro. Pero estamos tan confiados en ese amigo, en ese vecino, en esa persona que tanto compartimos y pensamos que nos va a solucionar los problemas. Recuerden que los problemas de nuestros son diferentes al del otro. Y yo te aseguro de que ese problema o te puede bendecir esa persona o te puede terminar hundiéndote más de lo que ya estás hundido. Disculpe que lo diga así. No estoy diciendo de que vos deje de hablar con esa persona, porque nuestra obligación como cristianos es seguir ganando almas para Cristo. Pero nosotros, cuando tenemos un problema, tenemos que depositarlo al Dios viviente, no a los hombres. Porque todos no tenemos el mismo problema. Por eso yo les digo, no vengan acá a verme a mí, porque yo soy el líder de este lugar, porque hoy voy a estar acá, mañana puedo estar en otro lugar, en otro país. Puede ser que Dios diga, bueno, tu tiempo en El Salvador se terminó y te venís para Argentina nuevamente. ¿Y qué tengo que hacer yo a mi lado? ¿Qué tengo que hacer? Cumplir la voluntad del Padre, no la voz de los hombres. Hay un problema, que nosotros escuchamos mucho al otro, pero no escuchamos la voz del Dios viviente. Ese fue el problema que tuvo David. Se confió tanto en sus propios soldados. Es verdad, los soldados lo salvaron. Pero ¿qué hubiese pasado si los soldados no hubiesen reaccionado?
hoy estarían velando a David. Hoy lo estarían enterrando. Por David, por confiado. Y los otros, por confiados también. Ahí se hubiera terminado el reinado del rey David. Pero cuando nosotros estamos bajo la misericordia de Dios y confiamos en Él, nada nos va a faltar. Pero nosotros tenemos que aprender a confiar del Padre, no de los hombres. Hay un problema en la iglesia cristiana hoy, y disculpe que se lo diga acá. Hay un problema que confiamos más en los pastores y en los líderes, porque piensan que nosotros tenemos la llave para las soluciones mágicas. Y quieren que le diga la verdad. Yo no tengo la solución para ustedes. Hoy se lo digo, y el que está viendo en las redes sociales se va a enojar conmigo después. Yo no tengo la solución mágica. Si alguien viene acá a buscar un milagro porque supuestamente yo lo hago, lamento informar que esos milagros no son míos. La unción del Espíritu Santo no son mías. El manto que yo cargo no es mío. La prédica, la palabra no es mía. ¿Quieren saber de quién es? Del Padre Eterno. Y yo no me voy a captar de mi experiencia para que otros no puedan recibirla. Yo me voy a captar de lo que Dios quiere que yo haga para que ustedes también lo reciban. Yo quiero que ustedes porten el mismo manto que yo porto. Yo quiero que ustedes porten la misma unción que yo cargo. Yo quiero que carguen todo eso, porque yo sé que si yo me lo quedo para mí, voy a terminar siendo, disculpen lo que voy a decir, como el gracioso ese que escondió la moneda en la tierra porque era un fiacento, un perezoso, y ya sabemos lo que terminó después. Por no compartir, por no dejar que el talento se multiplicara, terminó afuera. Terminó afuera, por gracioso. Disculpen que lo diga así. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. No confiemos en nuestros talentos, nuestras cosas, porque eso que vos tenés, capaz, perdone lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Todo ese talento que vos tenés, quiere que Dios se lo dé a otros. Porque ese talento, dice el Señor, no es tuyo, es mío. Y quiero que tu testimonio impacte a otros. No confíes en otros, es verdad, pero el Señor quiere que por tu fortaleza fortalezca a otros también. Cuando diga a alguien, ¿y por qué estás feliz? No le vas a mandar a leer un libro de psicología que ni yo lo entiendo. Cristo Jesús, en Él confié, en Él deposité todos los gigantes y las batallas, y yo estoy acá gracias a Él. Y aunque yo sé que va a parecer gigante, yo sigo confiando que Dios lo va a seguir sacando de mi vida, porque yo confío en el Padre y no en los hombres. Pero tenemos que aprender de verdad. La iglesia no está, disculpe que lo diga así, para idolatrar pastores, líderes o hermanitos, disculpe que lo diga así. Estamos para motivar a otros a ser guerreros y guerreras del Santísimo, del Dios Altísimo en este tiempo. Tercer punto y último. El tercer gigante, el cansancio. El resultado de pelear pelear con nuestra fuerza y no con las de nuestro Dios, como quiso hacer con David, es cansancio. Es cansancio. El resultado del cansancio es inevitable de querer enfrentar nuestros problemas con nuestras propias fuerzas, en nuestra propia capacidad. David se cansó y sus hombres decidieron que nunca más saliera a la batalla con ellos. Nosotros debemos tener sabiduría de no tratar de enfrentar las batallas de la vida solo, en nuestra propia fuerza.
y nuestra propia capacidad. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos un problema, que nosotros vamos a enfrentar todos los problemas por nuestra propia fuerza. Yo te voy a decir algo, el problema va a seguir estando ahí, lo lamento. El problema va a prevalecer porque vos decidiste pelearlo. Hay gente que dice, no, yo voy a tratar de ver cómo cambio a mi esposa, a mi esposo. Y capaz te vas a cansar. Disculpe. Porque es como hablar con un árbol. Y esa persona no se va a mover. Disculpe que lo diga así. Nosotros estamos tan acostumbrados a pelear todo por nuestra propia fuerza que nos olvidamos por un minuto que el que pelea nuestras batallas. Y por eso yo pongo la alabanza cansado del camino. Porque yo quiero un pueblo que descanse en la presencia del Padre. Y que esas batallas las vas a ganar descansado y no cansado. David tuvo un problema. Se fue a pelear con el problema y no se dio cuenta que ese problema casi le costó la vida. Primero porque dijimos que era autosuficiente, segundo porque se confió en los hombres, y lo peor, que el problema era tan grande que usó toda su fuerza y no lo pudo vencer. Nosotros tenemos un problema, que queremos buscar la solución ya. Y usamos nuestra propia fuerza en vez de esperar el tiempo de Dios, que es el que va a decidir en qué momento vas a pelear esa batalla y en qué momento la vas a ganar. Pero nosotros estamos tan locos, disculpen la expresión, no vayan a pensar que estoy diciendo loco acá a alguien. Estamos tan locos queriendo salir del problema que no le decimos, Señor Padre, ayúdame a salir de este problema, ayúdame a enfrentarlo. Señor, no puedo solo. Padre, no me dejes solo en esto. No lo hacemos. No lo hacemos. Vamos, peleamos el problema, y el problema no va a retroceder, sino más que avanzar para hacerte más pedazo de lo que ya está. Entonces, ¿qué dijo los soldados de David? A partir de ahora, abuelo o abuelo, no pelees más. No le habrán dicho abuelo a David porque le podía costar la vida. Pero le habrá dicho, mira David, tu tiempo pasó. Ahora puedes jubilarte, pero no vas a venir más acá, porque por ese chistecito casi te mata. Entonces David, de ahí en adelante, no siguió peleando más una guerra. Y aprendió a descansar en el Señor, a pesar que era un hombre, y a pesar que era un pecador, como nosotros aquí también. Nosotros tenemos que tener sabiduría de no tratar de enfrentar las batallas de la vida nosotros solos, sino en nuestras propias fuerzas y en nuestra propia capacidad. Sigo. Nosotros, si nos sentimos cansados por la batalla de la vida, tenemos que renovar nuestras fuerzas en Dios. Si nos sentimos cansados de pelear con los gigantes de la vida, en esta mañana aceptemos el llamado de nuestro Señor. Amén. Yo voy a decir algo, y yo sé que suena feo lo que digo, pero yo no los quiero ver, tanto los que van a ver después este video en YouTube, porque lo ven a las 3 de la tarde, si aquellos que no lo saben. Yo no quiero verlos derrotados. No los quiero ver fracasando tampoco. Ni de ver como líderes motivarlos por lo que yo viví, no por la experiencia, porque mi experiencia no para ustedes no le va a servir para nada. Y le voy a decir por qué. Porque el problema que yo tuve no es el mismo que ustedes tienen. Y si yo le digo, hagan así, así, el error va a ser que ustedes van a confiar en mí y no en el Padre. Y los voy a hacer autosuficientes.
autosuficientes y se van a confiar más en sus propias fuerzas que en las del Padre. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Aprendamos a ganar las batallas confiado en el Padre. Cuando decimos confiado, descansados en su presencia, renovados para seguir ganando almas para Cristo. Y si hay personas que te buscan de tirar la moral por el piso, te voy a decir yo en este tiempo, Cristo está contigo. Y lo que vos sembraste en tu casa o en la calle se va a terminar dando fruto a la larga. A veces las cosas de Dios se hacen con paciencia y confiado de que eso va a salir. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos la mayoría de las iglesias? No todas, pero la mayoría, es que confiamos más en nuestros propios talentos que en los que tenemos al frente, que son la congregación. Es verdad, yo quisiera verlo servir. Y lo vamos a ver muy pronto, no se preocupen. Y si le digo, no es el momento, porque yo sé que lo que se avecina, ahí sí se lo va a necesitar así, con fuerza. Pero no los voy a poner a pelear una batalla en áreas que no las van a poder ganar. Hay gente que tiene un problema. Mandamos al soldado a la guerra sin el fusil y sin las balas. Y punto de que lo diga así. En Argentina a mí me enseñaron a evangelizar porque quisieron pasar por un discipulado. Y ahí me enseñaron la palabra humildad, que es lo que acabo de predicar ahora. Y dijo algo mi pastor: no te vamos a mandar hoy en la calle, porque así como salir, te van a matar. Y me compartió el versículo de David, que le acabo de predicar. Porque las batallas de Dios se ganan confiado en el Padre, dependiendo de Él y descansado en su presencia. Cuando usted me dice descansado, voy a tener que dormir un rato más. No te estoy diciendo que vayas a dormir o te vayas a la playa porque mentira, el descanso físico en la iglesia no existe. Disculpe, en ninguna parte del mundo, saliendo de la iglesia, tampoco existe el descanso, ¿me entiendes? Cuando hablamos de descanso espiritual, donde decimos, Señor, acá te doy puesto a ti, y yo confío en ti, y dependo en ti. ¿Amén? Entonces, empecemos a descansar en esto. Porque yo voy a decir algo, yo sé que es fuerte, pero lo voy a decir. Si no lo solté en la guerra, es porque yo tengo que prepararlo. Me van a decir, pero yo tengo esto. Sí, yo sé que ustedes tienen talento y algunos les tienen miedo por la responsabilidad que implica. Pero quieren que les diga algo a ustedes. Esto se hace como las hormigas, paso a paso. Porque si no, te va a terminar pasando lo que a David casi le costó. Porque David tenía un problema. Porque David tenía un problema. Y fue que se confió mucho en la experiencia y no tanto en la que Dios tenía en su vida. Así que quiero que se pongan de pie, vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este momento precioso. Gracias, papá, porque yo sé que algo grande vas a hacer, Señor. Bendito sea, Señor, que en este tiempo derribe los gigantes que han aparecido en nuestras vidas, pero primeramente derriba nuestra autosuficiencia, que muchas veces pensamos que nuestra experiencia habla más, Señor, que lo que tú tienes en nuestras vidas, Señor. Por eso, Señor, en este tiempo, en este momento, Padre, yo sé de que no queremos seguir siendo autosuficientes, sino más bien queremos ser victoriosos para la honra y la gloria de tu reino, Señor.
Señor Jesús, ayúdanos a depender más de ti que de los hombres. Ayúdanos a depender más de ti que de los hombres. Porque sabemos, Señor, que si no dependemos de ti, va a ser imposible de que el milagro, de que esas promesas que tiene nuestra vida se cumplan, Padre. Señor Jesús, en esta mañana queremos descansar y reposar contigo. Porque sabemos que si estamos descansados y reposados contigo, Señor, tú vas a bendecirnos, tú nos vas a llevar a otro nivel, tú nos vas a ayudar a derribar esos gigantes. Pero, Señor, queremos descansar en tu presencia. Ayúdanos a descansar, Señor, para la gloria y la honra de tu reino. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias una vez más, porque sabemos que algo grande vas a hacer, Señor.